Bueno, pues muy buenos días, bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a este coloquio virtual que hemos titulado Mujeres en el deporte por la visibilidad trans y lésbica y que está organizado por la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI o, como la solemos llamar habitualmente, ADI LGTBI. Esta organización, como algunas ya sabréis, es la entidad que aglutina a más de una quincena de clubes y entidades de carácter LGTBI inclusivo de toda la península ibérica, España y Portugal. Me presento, mi nombre es Aitor Bullón, soy el responsable de comunicación de G Madrid Sports, uno de los clubes deportivos que integran la ADI. La organización de esta mesa redonda que estamos celebrando hoy tiene lugar como parte de las actividades desarrolladas por ADI para conmemorar el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que celebramos hace poquito, el pasado 31 de marzo. De ahí viene también, y ese es el principal motivo, de que este coloquio se le nombrara de esta forma, como ya hemos dicho, Mujeres en el deporte por la visibilidad trans y lésbica. Porque ese es el motivo por el que hemos querido reunir a este destacado elenco de invitadas con el que tenemos el lujo de contar hoy, con las que voy a tener además el grandísimo honor de hablar y de compartir experiencias durante esta próxima hora, horita y poco, y que voy a pasar a presentar en breve. De todos modos, antes sí que quería hacer una pequeña aclaración para todas las personas que nos están viendo. Era la voluntad de la organización de este coloquio desde el primer momento que la mesa que nos ocupa estuviese moderada igualmente por una mujer. Y se ha intentado, os lo aseguro, hasta el último momento con varias numerosas candidatas amigas que por cuestiones de agenda pues finalmente no han podido acompañarnos. Por ese motivo yo he acabado siendo la opción menos mala y haré todo lo posible por estar a la altura de nuestras panelistas que hoy nos acompañan y que, como decía, vamos a presentar ya. La primera que quiero presentar es Sara Peláez. Sara es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid. Además, es árbitra de la Federación de Baloncesto de Madrid desde 2006 y de la Federación Española desde 2014, arbitrando en la actualidad tanto en la LEB Oro como en la Liga Endesa, que es la máxima categoría femenina a nivel nacional. Como deportista LGTBI visible, ha participado ya en numerosas ponencias sobre deporte, mujer y diversidad sexoafectiva. Bienvenida, Sara. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos y a todes. Buenos días. La siguiente de nuestros panelistas que quiero introducir es Ana Valenzuela. Ella es técnica de Igualdad y Género por la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente en ejercicio además. Y Ana, además, en el pasado ha sido instructora de gimnasia rítmica y también de gimnasia deportiva y gerente de varios centros deportivos. Actualmente compagina su carrera con el cargo que ostenta como presidenta estatal de Crisalis, la Asociación de Familias de Menores Trans. Ana, bienvenida. Gracias y buenos días a todos. Gracias. Buenos días. La siguiente de nuestras panelistas es Oti Camacho. Oti, además de ser licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y agente de igualdad, también es una gran profesional del rugby. Además, ha pasado por la mayoría de los estamentos que tiene esta disciplina deportiva. Ha sido jugadora en el Club de Rugby Majadahonda, entrenadora y directora técnica del Club Madrid Titanes, que es otra de las entidades que también forman parte de ADI. Y actualmente es directora deportiva solamente, como nos decía ella, la pobre, directora deportiva del Club de Rugby Majadahonda. Bienvenida, Oti. Muchas gracias, bien hallada. Y vamos a presentar a la última y por ello no menos importante en absoluto de nuestras panelistas, Omaira Perdomo. Omaira es una jugadora de voleibol y consiguió hacer historia en 2018, hace 3 años, al convertirse en la primera mujer transgénero de España que debutó en la máxima categoría de un deporte olímpico, por aquel entonces en el Club Voleibol Olímpico de Las Palmas de Gran Canaria. Esta última temporada, 2020-21, fichó por el club madrileño CV Torrejón
en donde ha alcanzado la mención de jugadora más valiosa, la MVP, tan conocida dentro del ámbito deportivo, en numerosas jornadas de la Superliga Femenina 2, que es en la que compite. Bienvenida, Omaira, con una hora de menos ahí en Canarias. Hola a todos, es un placer para mí estar hoy aquí, pero que disfruten mucho de Por este supuesto. evento. El placer es compartido por todas. Pues bueno, una vez hechas ya las presentaciones iniciales, vamos a abrir el coloquio, nuestro pequeño debate, nuestra mesa. Y yo la quería abrir con una pregunta muy concreta y muy directa que os voy a lanzar a las 4 para que igualmente también nos la respondáis de la forma más concreta y directa que podáis. Y luego ya iremos dando paso a los distintos turnos de palabra. Esta pregunta inicial para las 4 es: ¿podríais decirnos en una sola palabra cuál es para vosotras la principal dificultad a la que se enfrentan las mujeres en el mundo, o a la que os enfrentáis las mujeres en el mundo del deporte? ¿Quién quiere empezar? Me da igual yo mismo. Yo Pues considero que es falta de interés. Considero que hay muchísima falta de interés en ver no simplemente a la mujer dentro del deporte, sino en otro tipo de factores. Yo al menos experimento como que dentro de mi deporte considero que al menos aquí en España tienen muchísima más influencia las mujeres que los hombres, pero al fin y al cabo sí veo muchísimas dificultades y no simplemente los mismos derechos y las mismas oportunidades que tienen los hombres o la misma manera en la de desenvolverse o ser ellos mismos. Considero que nosotras dentro de este deporte tenemos que tener una figura muchísimo más encajada dentro del molde y Estereotipada, como ¿no? que siempre tenemos que estar pendientes de qué llevamos, cómo actuamos, qué hacemos. En cambio, dentro los hombres no tienen la misma situación. Considero que ellos tienen muchísima más libertad. Vale. Para, Genial. Vamos con la siguiente. para mí, Vamos a ser breves en esta primera pregunta. sí, a mí me es difícil en una sola palabra, pero voy a ser muy breve. Para mí es la estructura y el funcionamiento que es profundamente antidemocrático y androcentrista que sigue manteniendo el mundo del deporte. Ya está, intento ser breve. Gracias, Ana. Oti. Palabra es la invisibilidad. Somos invisibles. Metafóricamente, obvio, porque no somos invisibles, pero creo que va uniendo un poco lo que han dicho las compañeras, ¿no? Al final, las mujeres para poder sobresalir o que te vean, tienes que hacer el triple de cosas o ser fantástica, maravillosa y tener el disfraz de Capitana América. Relacionado también con esa falta de interés, quizá que mencionaba Omaira al principio. Y por último, Sara, ¿cuál es tu palabra? Pues yo, aunando todo, había pensado en sostenibilidad. Sostenibilidad como una palabra muy amplia que abarca muchas cosas que son las ideas que ya mis compañeras han reflejado. Sostenibilidad que se refleja a nivel económico, que se refleja a nivel laboral en deportistas de alto rendimiento, que se refleja a nivel de cuando termina una carrera deportiva, que se refleja en un millón de cosas y viene arrastrado por todos los factores que podríamos comentar, patrocinios, visibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues muchísimas gracias a las 4 por romper el hielo de esta manera. Vamos a continuar, como os decía, con ya preguntas más personalizadas para cada una de vosotras. Y ya que ha sido Omaira la primera en arrancar con esta pequeña mini ronda, Omaira, voy a continuar contigo y empezamos contigo. Como hemos dicho en tu presentación, tú hiciste historia en 2018 por este gran logro. Entonces, lo primero que te quería preguntar es, ¿qué se siente al ser una pionera en el deporte en España? Mira, he tenido tantas veces la misma pregunta que estás aburrida ya de al contestarla. al principio de todo solía responder lo mismo, pero ahora que me doy cuenta, yo la verdad es que nunca pensé en toda la repercusión que iba a tener después de lo que hice, porque independientemente considero que lo que hice lo hice muy individualmente. O sea, yo tenía claro de que no quería que mi situación o mi sexualidad fuese el epicentro de mi vida
y quería, al menos durante toda mi vida siempre he dejado claro que voy a conseguir siempre lo que me propongo, independientemente de no tenga las mismas oportunidades o no tenga la misma facilidad que otras personas. Quiero demostrar que las cosas se pueden si te lo propones, ¿me comprendes? Y algo que me da rabia de la sociedad en la que vivimos hoy en día es que muchísimas personas se dan por vencidas muy rápidamente por el hecho de que creen que las cosas no pueden ser posibles. Yo siempre supe que mi situación era muy complicada, pero que no tenía que bajar la cabeza ni menospreciarme. Si tenía un sueño, pues tenía que luchar por él y es lo que quería. Y ser pionera en cualquier ámbito, ahora mismo estamos hablando del deporte, pero ser pionera está muy relacionado con romper barreras, ser una luchadora, como tú misma te estás definiendo. O sea que sí, por supuesto. ¿Cómo te sientes jugando con tus compañeras y rivales? ¿Te produce bienestar? Entiendo, el poder hacerlo. Obviamente sí, por el hecho de que estoy practicando lo que me gusta, estoy en una categoría importante dentro de mi deporte. Muy pocas personas suelen tener la oportunidad de llegar en donde estoy, pero también considero que considero que se me está desaprovechando un poco, en plan, no creo que tenga a la hora deportivamente, no creo que tenga la visibilidad que tengo a nivel social. Considero que estoy aquí y a nivel deportivo considero que estoy aquí. O sea, me gusta tener la oportunidad de poder alzar la voz, de dar mi opinión y mi punto de vista, pero también quiero que se me aplaude y se me considere una buena deportista, no simplemente esa etiqueta que va conmigo siempre de deportista trans, ¿me entiendes? O sea, me siento orgullosa de ser la persona que soy, pero también ese tipo de etiquetas ya me cansan porque considero que soy más que eso. Y a Soy los una medios deportista a sociales, secas, ¿no? sí, y a los medios sociales, comunicación, personas influyentes y ese tipo de cosas, más bien suelen aplaudirme por esa situación que agradezco, pero considero que también soy más y tengo más que aportar, aparte de ser una mujer trans y al fin y al cabo ser una pionera. El hecho de ser una mujer trans dentro del mundo del deporte ¿te ha sido causa de experimentar algún tipo de rechazo o discriminación? No, no Desde que, considero. sobre todo por lo que hablábamos, ¿no? De jugar con tus Sí. compañeras, rivales, etcétera. Obviamente cuando debuté siempre tuve ese miedo y esa inseguridad de que alguien en el público o cualquier club o cualquier compañera se sintiera mal por el hecho de que yo hiciera lo que me gusta hacer, pero todo lo contrario, la verdad es que he recibido muchísimo apoyo, no simplemente de deportistas, sino que también de entrenadores y ese tipo de cosas, y la verdad es que me siento muy bien arropada, pero sí considero de que no se me da la oportunidad ni se me exprime a mi máximo nivel. Considero que me gustaría tener un papel más importante dentro de la liga y, no sé, tener la oportunidad de estar en un equipo de media tabla para arriba y tener un nombre aparte de simplemente ser Omaira Perdomo, la chica que ha abierto barreras, ¿sabes? Considero que soy muy buena deportista y que también considero que soy muy joven, o sea, todavía me queda mucho, estoy aprendiendo. Y estoy seguro de que ese talante y carácter de luchadora que tienes al final conseguirá pues eso, que llegues a todos tus objetivos, porque como tú antes decías, tú eres una mujer que lucha por lo que quiere, o sea, que estoy Obviamente. convencido de que lo Y es el conseguirás. mensaje que quiero transmitir a la gente. Quiero que la gente se dé cuenta que uno mismo es, o sea, si te agarras a ti mismo y luchas por lo que quieres, que lo tienes que acabar consiguiendo y no te tienes por qué dar por vencido nunca por el hecho de que no tengas las oportunidades que te gustaría tener. No hay que tirar Por la toalla. supuesto. Y además, y ese rasgo estoy convencido de que es compartido por el resto de las panelistas que hoy nos acompañan. De hecho, Sara, quería preguntarte, tú como profesional del arbitraje y lesbiana visible, ¿has sentido alguna vez diferencias con respecto a la valoración que se puede hacer de tu desempeño pitando en competiciones masculinas como femeninas? Porque recordamos, tú arbitras tanto en la Liga LEB Oro masculina como también en la Liga Andesa femenina. Entonces, ¿alguna vez has sentido estas diferenciaciones? La verdad es que no. La verdad es Estupendo. que me siento muy afortunada, pero creo que también estoy un poco en línea con lo que hizo Mayra, que al final es un poco lo mismo, ¿no? Lo que dice ella de, bueno, pues yo he tenido la suerte de que al final pues,
aunque tenía mis miedos, esto no se ha llegado a producir y tú tiras para adelante y tiras para adelante. Y creo que muchas veces nosotras mismas nos ponemos la venda antes de la herida. Y el ponerse la venda antes de la herida es lo que muchas veces, sin darnos cuenta, es la causa del efecto posterior. Yo nunca me planteé que pudiese existir una diferencia, nunca lo vi así. Fue un mundo de hombres desde que entré, desde el principio. O sea, yo cuando hice el curso de árbitros en su día era la única mujer que había en el curso de árbitros, pero no me causó extrañeza. O sea, lo tenía muy interiorizado. También tenemos que tener en cuenta que yo soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que tampoco es una carrera que... Otro mundo muy masculinizado, ¿no? Exactamente, también es un mundo muy masculinizado. De pequeña siempre me relacioné más por lo que sea, por feeling, porque te gusta más lo deportivo y en ese momento pues encajas más por cómo está construida la sociedad, pues encajas más con los chicos que con las chicas. Entonces, tengo tan interiorizado en mi vida que me desenvuelvo en mundos masculinos que es algo a lo que no le presto atención. Yo me marco mis objetivos, voy a por mis objetivos y o sea, es que mi respuesta es no y la realidad es que tampoco te sabría decir si en algún momento ha habido diferencia, porque como directamente lo he ignorado, no he prestado atención a eso, sino que me he centrado en mi desarrollo profesional, pues no lo he sentido en ningún momento, la verdad. La diferencia es más, yo creo, cuando llegas a una categoría nueva o cuando empiezas a ascender categorías y a enfrentarte a equipos que no conoces, a gente que no conoces, pues experimentas más el hecho de ser novata, de que te aprietan más a ti, de que todos saben, un entrenador sabe perfectamente por dónde entrar y por dónde no entrar, una jugadora igual. Pues bueno, pero eso es fruto de la inexperiencia y del ser nuevo en un sitio. No lo he achacado nunca al hecho de ser mujer y de desarrollar mi trabajo en un mundo de hombres. Y en relación a esto último que nos estabas diciendo, pues esto a la hora de compartir espacios con colegas de arbitraje o con jugadoras, con jugadores, etcétera, ¿dónde dirías tú o dónde crees que se detecta más discriminación en el deporte, bien por machismo, bien por LGTBI-fobia? ¿En la cancha, en las gradas, en los vestuarios, en redes sociales, que es este universo paralelo que lo inunda todo y que llega a todos los rincones? Pues lo he tenido un poco en todas partes, en pequeñas dosis, pero quizá lo que más de puertas para afuera. Es decir, yo los vestuarios no los comparto, no sé lo que pasa en los vestuarios, porque yo tengo el mío en mi soledad, pero sí que puedo hablar de las gradas donde evidentemente siempre se ha escuchado y se seguirá escuchando el insulto machista, que yo lo achaco al insulto fácil. Si viene un compañero que tiene alopecia, pues le van a decir el calvo, que no sé qué. Bueno, pues a mí me toca porque soy mujer y es lo fácil, ¿no? O porque incluso en un momento dado, que también me ha pasado, intuyan y detecten mi orientación sexual, no sé por qué, y vayan por ahí. Vale, pero lo achaco más al insulto fácil, al machismo interiorizado que tenemos todos, que a algo real. O sea, a mí me manda a fregar señoras y esto es muy fuerte, ¿no? Entonces, pero bueno, pero sucede. O luego la tendencia natural que tenemos es esta. Por ejemplo, yo he llegado a muchos campos en el que he sido el árbitro principal del partido, ¿vale? He llegado con mi compañero y el delegado de campo no se dirige a mí. Se dirige al compañero, asumiendo que el compañero es el árbitro principal del encuentro. Y entonces comienza a explicarle que el vestuario, como siempre, el vestuario designado para los árbitros, va a ser el suyo y que a mí ya si eso me va buscando otro. Porque yo soy el complemento. Nunca se asume que la mujer es el árbitro principal en este caso y que el hombre puede ser el árbitro auxiliar. Y de todas formas, que es que nos metemos en unos berenjenales que no proceden, porque sería muy fácil decir, estos son los dos vestuarios, ustedes se reparten. Ya está, fin de la historia y no me meto... Este pozo, ¿no?, que comentabas tú antes Exacto. Y yo confronto mucho porque mi carácter va a confrontar desde la educación máxima con una sonrisa e incluso dándole un toque de humor, pero dejo el mensaje. El mensaje creo que es necesario dejarlo y ya la persona que se vaya después
lo macere, lo reflexione y le quede claro y diga, ostras, pues mira, para la próxima igual me renta más no meterme en este follón. Bueno, pues para ir combatiendo en ese pozo de heteropatriarcado que culturalmente ¿no? tenemos ahí como rémora, todas o muchas y muchos de nosotros en la sociedad, por supuesto es básico e indispensable que las nuevas generaciones, las futuras generaciones y nuestros menores se eduquen y se formen de la mejor manera posible. Relacionándolo con el deporte, ahora voy a tirar de Ana como presidenta de Crisalis. Quería preguntarte, Ana, ¿cuál es la situación de la infancia trans en el deporte? Sobre todo por saber si el respaldo legal con el que cuenta en este momento la infancia trans, que son las leyes autonómicas, son suficientes para garantizar los derechos de nuestras niñas y niños trans en la actualidad. Pues la respuesta directamente es no. ¿Por qué? Porque... Me lo temía. ¿Eh? Sí. Me lo temía. Sí, porque bueno, la infancia trans cuando empieza a hacer deporte, que además es algo que es muy importante durante la infancia, empieza a hacer aquel deporte que le gusta, va evolucionando y en un principio no hay ningún problema en los clubes deportivos, independientemente de que tenga su documentación con la rectificación en cuanto al nombre y sexo, que evidentemente actualmente en el Estado español esto en menores no es posible, sobre todo cuando hablamos de la rectificación de la mención registral del sexo. Y a nivel de club deportivo no hay ningún problema. Juegan, practican el deporte. ¿Qué sucede cuando estas personas tienen que pasar a federarse? Aquí es cuando nos encontramos con el problema real. Y es que las federaciones no solicitan a las familias que esta persona en su DNI, independientemente de la edad que tenga, en su DNI conste el cambio en la mención registral del sexo. Algo que hoy por hoy la ley estatal no lo contempla en menores y que muy pocas personas en estas etapas de edad han podido conseguir en función de la buena voluntad del juez o jueza que les haya tocado. Por lo tanto, nos enfrentamos a procesos largos, complicados, para que esta persona pueda conseguir esa ficha federativa conforme a su identidad de género y por tanto pueda seguir practicando este deporte conforme a esta identidad de género y en la categoría que le corresponde. ¿Qué sucede muchas veces? Pues que por hartazgo al final abandonan el deporte que quieren practicar y que están practicando. Con lo cual esto es una forma muy clara de exclusión, de discriminación y en una etapa además de desarrollo muy importante en la vida de toda persona. Porque el deporte es salud, es socialización, es un vehículo de valores. Exacto, supuesto. Son valores, es educación, es diversidad, ¿no? En todos los ámbitos y nos sucede esto constantemente. Y después otro tema que nos sucede muchísimo es que incluso en etapas tan tempranas nos requieren, si esta persona ha tenido la suerte de poder haber realizado este cambio en la mención registral del sexo, le solicitan pues con 11, 12 años que cumpla con los requisitos que nos dice el COE.
con lo cual es increíble. Es decir, pero ¿cómo me estás El solicitando? COE, el Comité Olímpico El COI, Español. sí, perdón, el o Comité el Olímpico COI Español. internacional. Sí, exacto. Vale. ¿Cómo nos pueden estar solicitando en edades tan tempranas que estas personas tengan que adaptarse a estas medidas recomendadas por el Comité, ¿vale?, Olímpico Internacional? Así que esta es la situación que tenemos en cuanto a menores en el deporte. Vale, Ana, sí que con lo que nos estabas contando y tal, ya estás apuntando hacia un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, que es esta futura ley trans a nivel estatal, por la que se está trabajando y por la que estáis luchando muy intensamente. Pero como digo, tampoco quiero que adelantemos mucho más después de esta introducción que nos has hecho tú ya a cómo está actualmente el tema de los derechos reconocidos a la infancia trans, que por desgracia a día de hoy sigue dependiendo de la comunidad autónoma en la que residan, y aún así cuando llegan a cierta categoría, como lo que nos explicabas de las federaciones, cuando ya pasan de la autonómica a la estatal, siguen encontrándose escollos legales que esperemos que se puedan resolver con esta futura. Incluso a nivel autonómico también nos sucede, porque sí, tenemos el caso de ONA de hace las federaciones nos dicen que, bueno, que la ficha federativa siempre depende de la federación estatal. Y dices, no tiene sentido. Pero bueno, en aquellas comunidades cosas... autónomas en las que hay ley trans o ley LGTBI, como ya hicimos con ONA en Cataluña hace 1 año y medio, esta niña que quería competir en la Federación de Natación y federarse en ella, y finalmente lo conseguimos. Sí, lo conseguimos. Gracias a la ley. Voy a pasar ahora con Oti, que te hemos escuchado muy poco. Y queríamos también que nos compartieras dentro de tu experiencia, ya hemos dicho, tan amplia en el mundo del rugby, jugadora, entrenadora, directora técnica, directora deportiva, en distintos clubes, en distintas categorías. Seguimos hablando del tema sobre todo de discriminación. ¿Qué factores, según tu visión, crees que inciden de una forma determinante en el rendimiento deportivo que tienen las mujeres? Factores que inciden de una manera determinante en el rendimiento deportivo de las mujeres. También un poco por saber qué opinas, que es la siguiente pregunta, sobre el que existan las categorías mixtas dentro del deporte. Estás silenciada, Oti, no te oímos. Vale, ahora. Claramente lo que incide en el rendimiento deportivo de las mujeres es el entrenamiento, como en el de los hombres, es decir, el de cualquier persona. Es decir, tú rindes en un deporte conforme a lo que entrenas, ¿no? Hay factores físicos, hay factores mentales, hay factores alimenticios, hay un montón de cosas, ¿no?, que influyen. En cuanto al tema de los deportes mixtos, yo creo que me haces esta pregunta porque nos conocemos mucho y hemos hablado mucho de estos temas. Es una pregunta trampa, pero sabes que soy fiel defensora de los deportes mixtos y soy fiel defensora de que se acabe con el binarismo, ¿no? No sé hasta qué punto nos beneficia que nos clasifiquen en 2 cajitas, ¿no? La rosa y la azul cuando nacemos, y unos son hombres y otras somos mujeres. Y ahora hay algunas personas que han decidido que no, son no binarias, y entonces estamos muy incómodas, ¿no? Porque eso de no binario, pero ¿eres rosa o azul? Vale, no binaria, pero rosa o azul, ¿no? Trans. O incluso si te han dicho que eres azul, porque ahora tú tienes que decir que eres rosa, ¿no? Saliéndonos también de lo que es puramente... Vale, bien, ¿te quieres cambiar de caja? Perfecto, pero con todo lo de la caja. O sea, la caja rosa no hay penes, ¿eh? O sea, que te vaya a ocurrir meterte la caja rosa aquí. ¿Estamos locos o qué? A mí me parece que, bueno, pues que en su momento, o por lo que sea, se hizo esta clasificación meramente física, porque es una clasificación meramente física, pero que si vamos más allá, o sea, que es verdad que genéticamente nuestros cromosomas, nuestra producción de hormonas influye en determinados deportes en el rendimiento,
pero no en todos los deportes y no en, pues igual que en boxeo o en karate hay categorías por pesos, pues esto se podría hacer de forma mixta, ¿no? Entonces creo que es como si, bueno, yo es que estoy muy enfadada, ¿no? Con lo de Caster Semenya y con todos estos casos que hemos tenido últimamente, porque es como si tú ahora mismo coges a Michael Phelps y le dices, mira, me vas a perdonar, pero no puedes nadar porque es que tienes una ventaja sobre el resto, ¿no? Entonces, no es justo. ¿Por qué no es justo, no? Porque yo tengo una ventaja biológica sobre el resto, entonces no es justo. Entonces, hagamos otro tipo de categorización, que no sea por sexo, que sea por nivel de hormonal, ¿vale? Por nivel hormonal, pero da igual si estoy en la caja rosa, en la caja azul, en la caja verde, si no tengo caja, si no, ¿sabes? Un poco que se midan las cosas. Yo creo que hay muchos deportes en los que se permitiría y sería perfectamente viable una categoría mixta. Yo pienso en Amaya Valdemoro jugando una liga y digo, madre mía, ¿sabes? O sea, les daría, pero sopas con ondas, vamos, sin ninguna duda a muchos chicos, ¿no? O incluso yo jugando al rugby, cuando muchos chicos que en el rugby son muy resistentes, ¿no? Hasta, es que la fuerza, es que tal. Yo digo, a mí hay chicas que me dan más miedo que los chicos, ¿eh? Que las veo entrenar y digo, ostras, yo ahí no me meto, yo no jugaría en primera regional, pero en segunda masculina, pues a lo mejor sí me animaría, porque soy físicamente grande, ¿no? Entonces creo que debemos fijarnos en otras cosas, ¿no? Y el problema es que tendemos a tener esa visión infantil de las mujeres y del deporte femenino, y sobre todo esa dicotomía, ¿no? Del azul y el rosa, y los chicos y las chicas, y la estandarización, ¿no? Aquí está el marco y donde tienes que entrar, aquí está tu marco donde tienes que entrar, y todo lo que hay fuera del marco es incómodo, ¿no? Y nos genera rechazo. Yo ¿Crees que si puedo interrumpir un segundo, es que este tema me sí? interesa mogollón. Deja un momentito, Sara, porque es que además iba a repreguntar a Oti Vale. y luego os iba a pedir vuestra opinión, tanto a ti, Sara, como a Mayra, sobre esto de las categorías mixtas en el deporte, porque también nos interesa mucho. Pero antes de, simplemente por hacer un pequeño apunte a Oti, en lo que hablabas de los factores que inciden en el posible rendimiento deportivo de las mujeres, pues también para que nos valorases, ¿no? Además de las buenas o malas condiciones que pueda tener durante su entrenamiento, etcétera, pues otros factores como las expectativas que tengan el resto de las personas que las rodean o la autoestima que tenga la propia deportista. ¿Crees que también es algo? Los factores psicológicos son fundamentales, no solo a nivel de seguridad o de autoestima, sino también de modelos, ¿no? O sea, que tú tengas donde mirarte, que realmente cuando tú preguntas a los niños y a las niñas qué quieren ser de mayor, o muy pocas niñas te dicen deportista y muchos niños te dicen futbolista. ¿No? Además, no deportista, futbolista, porque es la Es el que gana los millones, el son las famoso, claro, figuras claro. que al final la tele nos pone de referencia, ¿no? La tele y la sociedad, que echamos siempre la culpa a la tele y a los medios de comunicación, y no es solamente los medios de comunicación, ¿no? La sociedad en general. Entonces yo creo que hay que luchar también porque haya esos referentes, ¿no? A mí pues me encanta que haya esta mesa, me encanta conocer a Sara, de la que había oído hablar un montón, y encima además por diferentes sitios, que la vida al final es un pañuelo. Con Ana he coincidido más veces, con Omaira también. Me encanta ver mujeres que vamos dando pasos, ¿no? Y, ¿sabes? Hay una cosa que ha dicho Sara que creo que es muy importante, que es que te olvidas dónde estás. O sea, cuando estás en un mundo masculinizado, cuando eres una mujer pionera, para ti es normal. O sea, tú lo vives como tu normalidad, pero no es lo normal, porque lo que hay alrededor no es gente como tú, es gente de la otra caja. No, o sea, no quiero entrar en lo de las cajas y todo esto, entenderme lo que quiero decir, ¿no? Que no hay más mujeres alrededor y es muy complicado que esas mujeres lleguen, ¿no? Y yo he intentado que haya mujeres que lleguen y es muy difícil, porque yo, en mi caso, lo que he encontrado es que la maternidad ha frenado la carrera de las mujeres. Es una cosa que, y para mí, lo he contado un montón de veces, si alguno me habéis oído en alguna otra charla,
estaréis, diré qué pesada la tía es, pero es verdad, la foto más vista mía en Facebook y la más like es una que estoy entrenando con la mochila y mi hijo aquí. Y yo siempre he dicho una cosa, el que nadie lo haya hecho antes no significa que sea imposible. El que no haya modelos de entrenadores o entrenadoras con su hijo en el entrenamiento, con su hijo en un partido, no significa que tú no puedas ir a un partido con tu hijo o con tu hija, o que no lo puedas compatibilizar. Desde mi experiencia, como muchimadre. Luego hay otros muchos factores, ¿no? Pero por supuesto que lo de las expectativas es muy importante, pero y el tema de los referentes, ¿no? El tener referentes, efectivamente, un espejo en donde poder mirarse. Me encanta, de verdad, me está encantando escucharos porque es una gozada escuchar a mujeres luchadoras, emprendedoras, pioneras y que se enfrentan a lo impuesto como tal. No quiero dejar de lado lo que os decía antes, me gustaría mucho tener también la opinión tanto de Sara, que ya empezabas a manifestarla, como de Omaira, sobre las categorías mixtas dentro del deporte. ¿Qué opináis vosotras como árbitra y como deportista? Omaira, ¿empiezas tú o empiezo yo? Lo que tú quieras, empieza tú si quieres. Pues venga, Sara, dale. Es que aquí Oti ha tocado muchísimos temas que son... es que me estalla la cabeza porque son mogollones mogollón de temas que tengo siempre presentes en la cabeza. Voy a centrarme en el que hemos hablado, pero el tema de los referentes y el tema de la maternidad, bueno, la maternidad creo que da para 2 mesas redondas aparte dedicadas exclusivamente a ello, porque, y yo ahí tengo que darle vueltas porque quiero hacer alguna cosa en relación a esto, porque es un tema que me tiene bastante, bastante loca. Y porque además recordemos, Sara, tú eres vocal de Mujer y Deporte dentro de la agrupación deportiva ibérica, dentro de ADI. Sí. Por ello también quiero decir que ya vas con este paso por delante de posibles, sí. pues no, y además tengo 3 hijos. Haremos, Sara, además, porque yo también tengo ideas, o sea que... Y además tengo 3 hijos que también han hecho que esto esté muy presente en mi vida. Me lo planteé constantemente, mire a mi alrededor, específicamente en el deporte de alto rendimiento, en este caso, y bueno, hay mucho que hablar en ese tema, pero respecto al deporte mixto, voy a intentar centrarme, es un tema que en sí ni es tan complejo como parece, ni es tan simple. Pero es que a veces o sea, parece que es efectivamente que estamos con la caja rosa, la caja azul, tú vas aquí, compites aquí, tú vas aquí, compites aquí, se nos olvida todo y esto, bueno, pues en categorías inferiores, con los críos, en alevines, en benjamines, a nadie le extraña y está maravilloso, pero en el momento en el que comenzamos a cumplir años, a avanzar categorías, etcétera, parece que es algo súper impensable y una idea loquísima que está en la cabeza de algunas personas y que cómo vamos a hacer esa aberración y barbaridad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El baloncesto en silla de ruedas se compite mixto, por ejemplo, a nivel nacional. Es decir, la máxima categoría española del baloncesto en silla de ruedas, y estamos hablando de un país, el mejor país probablemente a nivel de Europa, con la mejor liga a nivel de Europa, la mejor liga a nivel europeo de baloncesto en silla de ruedas, con una selección top en todos los niveles. En selección sí que tenemos masculina y femenina, pero es cuestión de número de licencias en este caso. ¿Por qué no existe, por qué se decidió esta unión, el hacerlo mixto? Pues porque no había licencias suficientes como para hacer una categoría femenina y una categoría masculina por las características que tienen los participantes de ese deporte. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Oye, dejamos a las mujeres sin competir, pero después pretendemos tener una selección e ir a competir a un mundial, a un europeo y a unas olimpiadas. No, hombre, qué locura. Las mujeres van a tener que competir. ¿Cómo lo hacemos? Mixto. ¡Guau! Locura. Y a nadie le extraña ahora. Pues se juega mixto y tiene una serie de tips para equilibrar el hecho de que haya mujeres compitiendo hombro con hombres, y que esto no suponga ni una ventaja para unas ni una desventaja para otras, sino que quede equilibrado. Y es la cosa más sencilla del universo, que es que aquí hay una clasificación funcional en la que tienes una puntuación. Pues si tú eres un 3,5,
y compites en una liga mixta en este caso, o sea, si tu valoración es 3,5 y a nivel internacional vas a competir con un 3,5, pues tú compites a nivel nacional con un 2,5. Súper complicado, pero es que de repente parece que nos vemos en callejones en los que es imposible salir porque qué locura hacer algo mixto, y no es tan locura, no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil y no me parece ninguna aberración. Creo que tenemos muchos mecanismos, mucha investigación detrás, porque esto también tenemos que irnos a la investigación científica, no es tan sencillo como tal. Aquí hay que hacer estudios, aquí hay que hacer mucha historia, pero si realmente nos interesara, invertiríamos tiempo en esto. Haz estudios, decide cómo vas a hacer una clasificación. Yo me dedico a la discapacidad, y la discapacidad, eso es jauja, porque cada persona tiene una capacidad diferente dentro de su discapacidad. Y tú te vas a ver una competición de discapacidad y hay 57.000 categorías para que se equilibre la competición. Y si a mí me falta medio brazo y a mí brazo y medio, pues lo que pasa es que tú tienes esta clasificación funcional y tú esta otra. Pues no es tan difícil, pero hay que investigar y hay que dedicarle tiempo, y la ciencia tiene mucho que decir en todo esto. A mí Muchísimas no me gracias, parece Sara, aberración. por este gran ejemplo, porque yo lo desconocía, la verdad, nunca me había fijado efectivamente en los equipos mixtos de baloncesto en silla de ruedas, o sea que yo creo que lo ilustra muy bien y es un ejemplo de efectivamente cómo se puede hacer realidad este sueño en Telequia de los equipos mixtos. Omaira, por terminar con esto de las categorías mixtas, cuéntanos tú cómo lo ves como deportista. A ver, yo la verdad es que, al menos dentro de mi deporte, si ese tipo de situaciones pudieran suceder, lo vería como una locura. Claro, ¿qué es lo que influye? Primero, el rendimiento físico. Es algo fundamental. Y más en un deporte como el mío, en el que utilizas casi la mayor parte de los músculos, estás en contacto todo el rato. ¿Cuál es el problema? Tanto, por ejemplo, el salto, la red, el nivel de la altura. Yo te digo una cosa, yo estoy en una situación en la que yo tengo que defender un pelotazo de un hombre, yo, antes de que ataque, yo ya me cago. O sea, yo. O sea, es que, a ver, yo creo que depende de la categoría, al fin y al cabo, a nivel profesional, es que lo veo muy complicado, al menos en mi deporte. Que es como, ¿qué le vas a pedir a esos hombres? ¿Que jueguen con una mano atada detrás de la espalda? Por ejemplo. Que es mucho más sencillo, que en baloncesto se hace, tú puedes sacar 10 puntos en cancha. Esta persona vale 3 puntos, esta persona vale 7, esta persona vale 4, esta persona vale 5. Y te da igual, pero tú puedes tener 10 puntos en cancha. Apáñate. Apáñate para sacar 6 jugadores que sumen 10 puntos en cancha. Como lo hagas es tu problema. Las combinaciones que hagas es tu problema. Pero ambos equipos van a tener 10 puntos en cancha. Ya, pero en un deporte como el mío, en que influye muchísimo, yo qué sé, la recepción de una persona para que puedas tener una buena salida de ataque, si no puedes hacer un punto con esa persona y es la única salida que tienes, ¿qué haces? O cuando tú vas a atacar y te tiene que bloquear a alguien, no es el mismo salto que va a tener. Lo que tú estás pensando es en que cojo esta caja, la junto, hago así, Claro. un cóctel molotov y ala, y que salga lo que sea. De lo que estamos hablando es de hacer otra clasificación diferente. Es decir, en lugar de clasificarnos por nuestros genitales, porque al final la clasificación es por nuestros genitales, porque ni siquiera nos hacen un cariotipo, es por nuestros genitales, es hacer otro tipo de clasificación. ¿Que tiene que ser por nivel hormonal? Porque es lo que delimita la fuerza o el no sé qué, ¿vale? Que lo que influye, por ejemplo, en apnea, influye en la capacidad pulmonar. Pues habrá que hacer por diferencias de capacidades pulmonares o del tamaño de los pulmones, por ejemplo. En otros deportes, pues influirá. Vale, pero entiendo, pero imagínate la situación, imagínate que a nivel hormonal estamos todos como tú acabas de decir. Yo salto, yo paso esto por encima de la red. Hay otra persona que pasa esto por encima de la red. Imagínate que viene un tío y pasa todo el cuerpo encima de la red. ¿Cómo defiendes un pelotazo de ahí? ¿Cómo lo haces? Pues te ha hecho el punto, no te va a rematar todas las veces él. Claro. Pero es que dentro de mi deporte es más complicado. Es que si viene una bola mal, no puede. Por intentar, claro, yo creo que es un poco el mensaje que nos dejaba Sara al final de su última intervención, Mayra, que es cierto que puede ser complicado o quizá no sea tan complicado
resultado como aparenta, siempre que se encuentren estos mecanismos, resortes o formas de equilibrar para que cuando dos equipos mixtos se enfrenten, lo hagan igualmente en igualdad de condiciones. Que pueda haber alguna persona que destaque más por algunas cualidades, etcétera, pero esa persona dentro de su equipo estará compensada con el resto de las personas que integran su A ver, equipo. normalmente, al menos en el vóley, en voliplaya se ve mucho. Hay muchísimos torneos mixtos, pero muy gran, en plan, muchísimos, ¿eh? Y a nivel profesional, en plan, realmente, pero dentro del vóley pista sí que no Pues, hay. oye, Por mira, ejemplo, bien hay mucho, que... pero sí te digo una cosa, hay muchísimos campeonatos, al menos en Madrid he visto muchísimos. Y, por ejemplo, algo que yo desconocía que en Canarias no hay, y lo descubrí la primera vez que fui al congreso que me invitaron, es los equipos LGTBI, ¿sabes? En plan, nunca había visto, en Canarias no los hay, no ves esas personas que se reúnen, ¿sabes? Por el simple hecho de practicar el deporte y estar en contacto con otras personas de tu mismo colectivo, ese tipo de cosas aquí no suceden. Y es algo que está muy bien, porque al fin y al cabo yo he vivido ese tipo de situaciones en las que soy muy joven y quiero intentar federarme dentro de un equipo, y es que no directamente, obviamente la situación es complicada en plan de, a lo mejor no te puedes federar, pero al menos en mi situación lo que me sucedió es que no me dejaban ni entrenar independientemente de que no pudiera federarme. No tenían interés en que una persona como yo, por mis condiciones, estuviese jugando al vóley con sus amigas de toda la vida, que era por al fin y al cabo en lo que yo empecé a jugar, ¿me entiendes? Yo empecé a jugar porque estaban todas mis amigas apuntadas, quería socializar, era una manera guay de estar en contacto y me gusta el deporte. Nunca imaginé que iba a llegar al sitio en el que estoy, pero una vez que llego allí me di cuenta de que no podía entrenar con mis propias amigas, entonces tenía que elegir. Si realmente quería seguir practicando el deporte que me gustaba, tenía que ir a entrenar y federarme con chicos. Y si quería tragarme mi orgullo e intentar luchar por mis derechos, pues no podía hacer nada, porque era una niña de 9 años que, independientemente, mi madre iba a hablar y a contar mi situación, pero ellos se lavaron las manos, ¿me comprendes? Al menos en ese momento. Hoy en El día objetivo veo un que poco también de celebrar este tipo de coloquios y del trabajo que estáis realizando cada una de vosotras también desde vuestra posición y en las distintas carreras profesionales que estáis desarrollando, es que futuras niñas y niños y niñes no tengan que verse obligadas a tomar esta decisión que nos estabas contando tú, Maika, Claro, es yo que lo que creo tuviste que que tomar yo con te 9 dije años. cuando fui al congreso, lo que yo te dije es que es lo que necesitamos es precisamente eso. Necesitamos personas que den visibilidad a personas que tú estés en tu casa y tú veas y tú digas, me siento identificado. Porque hay un montón de personas aquí en el mundo en el que a lo mejor les llama la atención el deporte, pero como no sienten que puedan encajar dentro, no lo prueban. Yo, por ejemplo, nunca vi una deportista en el que me pudiese aferrar y poder decir, me siento completamente identificada. Por ejemplo, yo qué sé, veía los Juegos Olímpicos y yo veía a Serena Williams y yo decía, yo, qué actitud, qué presencia, yo quiero ser ese tipo de deportista. Y es, por ejemplo, Justamente los referentes a los que nos hacía también antes mención Oti. Oti, veo que has levantado la mano, si quieres interven y luego ya vuelvo a retomar yo el turno de palabra porque vamos a dar cabida a una quinta ponente. Soy muy corta, muy corta. Solo creo que lo que nos falta, lo ha dicho Sara antes, es información y estudios. Creo que hay muy pocos estudios que hablen sobre el deporte, sobre las posibilidades del deporte mixto, sobre la influencia del deporte en las mujeres, en los hombres y en la posibilidad de competir. O sea, realmente qué factores influyen en cada deporte, qué es importante en cada deporte y cómo podríamos estructurar los deportes de otra forma que no sea tu sexo o tu aparato reproductor. No voy a hablar de sexo, voy a hablar de tu aparato reproductor como tal y no como tú te sientes o como tu identidad o no sé, creo que aquí no, en el deporte no deberíamos hacer esa clasificación. Bueno, en el deporte ni en la vida, pero como estamos hablando de deporte y como dice Sara, podríamos abrir muchos melones aquí, podríamos estar horas y horas hablando, me centro en el deporte. Creo que hay que estudiar más y no irnos a lo básico de siempre ha sido así. Bien, siempre ha sido así, pero no significa que sea lo correcto. Que puedan existir otras fórmulas. Hacerlo. Exacto. Que la respuesta al deporte trans puede ir mucho por ahí también. A la integración de personas trans en el deporte puede ir mucho por ahí también. Puede pasar por eso. Sin ninguna duda. Pues claro, me además, encanta que nos hayáis hecho esta introducción. Ana, perdona. no, también hay mucha resistencia a abrir esa ventana a la oportunidad del cambio, ¿no? Seguimos instaladas
en lo que es como siempre ha sido y en esas dos cajas. Y si no abrimos esa ventana de oportunidad y de adaptación y de cambio, evidentemente no podremos avanzar. Totalmente de acuerdo. Igualmente, me gustaría preguntarles... Omaira. Ya, aquí ya me planto, que os he avisado que ahora ya tomaba el turno de palabra yo. Entonces, como os decía, vamos a dar cabida a una quinta elementa dentro de nuestro elenco del día de hoy. Vamos a proyectar un pequeño vídeo muy, muy cortito que nos ha enviado Mara Gómez. Ella es una futbolista, también una mujer trans, que también ha sido pionera, otra pionera más, en este caso en Argentina, porque ha sido la primera mujer trans federada en la liga, la primera división de la Liga de Fútbol Argentina. Entonces, no nos ha podido acompañar porque por problemas de agenda hoy tenía partido, con el cambio horario, etcétera, no podía estar con nosotros, pero sí que nos ha enviado este pequeño vídeo que vamos a compartir ahora, que como os digo es muy cortito. Lo escuchamos y continuamos debatiendo. Hola, soy Mara Gómez, soy la primer futbolista trans a nivel profesional del fútbol argentino. Este hecho histórico para nuestro país, como alrededor del mundo, es el resultado de años de luchas, de la conquista de nuestros derechos, de la conquista de los espacios que merecemos ocupar, la importancia de lograr la inclusión dentro de los deportes, tanto a nivel amateur como profesional, tiene que ver con un derecho básico de toda persona que pueda ser parte de cualquier actividad que realmente le interese hacer, más allá de la genitalidad o de los géneros o la autopercepción que podamos tener. Somos personas y creo que los derechos de los seres humanos deben ser respetados en cualquier ámbito social. Esto de la inclusión tiene algo muy importante, que es justamente la evolución de la sociedad, de empezar a desbinarizar los diferentes ámbitos sociales, dejar de considerar que según la genitalidad con la que nacemos es lo que podemos hacer y lo que no, cuáles son los lugares que nos corresponden y cuáles no. El colectivo LGBT siempre ha sido un sector totalmente vulnerable dentro de la sociedad en cualquier rincón del mundo, y creo que es muy importante que los estados de cada país empiecen a apoyar y respaldar los derechos de las personas que pertenecemos dentro de un colectivo LGBT, que siempre por nuestra autopercepción y la libre expresión nos han limitado, nos han discriminado, nos han excluido de las oportunidades, y hoy es muy importante poder seguir luchando para seguir conquistando derechos que nos corresponden a todas las personas como a cualquier ser en este mundo. Acá en nuestro país, Argentina, contamos con una ley de identidad de género 26.743 que respalda la autopercepción de las personas a ser respetadas en cualquier sector público o privado, y que eso también nos permite y nos avala a pertenecer a los diferentes ámbitos sociales que queramos ser parte. Desde ya digo que la inclusión tiene que ver mucho con la reivindicación de nuestros derechos, que durante muchísimos años nos han limitado, nos han sacado los derechos que nos corresponden, y hoy merecemos empezar a vivir dignamente de lo que nos corresponde como sociedad, como seres humanos y como parte de este mundo también. Así que les mando un abrazo enorme, espero que sea efectiva esta parte, que de mí es un tema bastante complejo y me parece muy importante que hoy se esté poniendo en debate en todos estos espacios para debatir, discutir y seguir informándonos e implementándonos nuevas formas de poder abordar todas estas situaciones con respecto a la inclusión y qué es lo que padecemos dentro de lo que es el colectivo LGBT. Pues muchas gracias a Mara desde aquí por haber sacado el tiempo de enviarnos este vídeo. Como veis, seguimos hablando de genitalidad, de binarismo, derechos humanos, bastante importante. Entonces voy a retomar, me gustaría, ya que Mara
ha mencionado todos estos conceptos para poner sobre la mesa otro de los temas que nos tocan muy de cerca. En este caso también para verlo con Oti, vuelvo contigo. Y es porque vamos a hacer un pequeño recordatorio. En octubre del año pasado, en octubre de 2020, la Federación Internacional de Rugby, World Rugby, modificó su normativa para prohibir que toda mujer trans pudiera competir en los torneos internacionales, acogiéndose sobre todo a dos razones. Que las mujeres trans podían poner en peligro la integridad física del resto de las jugadoras y apelando también a la limpieza, la pureza de la competición. Por eso, Oti, te preguntamos, ¿cuáles crees que han sido los motivos por los que World Rugby, que llevaron a World Rugby a adoptar esta medida y qué opinas tú de la misma? Pues que es un organismo arcaico dirigido por hombres del año de María Castaña, con unos valores que están fuera de lugar y que no están, obvio, en la realidad de la vida. Simplemente. Yo creo que en YouTube, o sea, en el chat ha escrito una de mis compañeras de equipo, Alba, que juega en mi equipo de rugby, porque has dicho que jugaba, pero quiero que conste que juego todavía, he vuelto a jugar. Y una de mis... No pidas perdón, porque más que jugar me arrastro, pero bueno, hago lo que puedo. Y Alba es compañera, ya juega en División de Honor en el primer equipo de nuestro club y es una deportista trans. Y ¿qué impacto consideras tú, Oti, que ha tenido? Pues esto, para ella, por ejemplo, para ella fue muy importante porque de pronto ella vio amenazada, después de 5 años jugando en la máxima liga femenina, de pronto alguien venía a dudar de si ella era una mujer o no y si podía competir o no con nosotras. Cuando encima decía, joder, es que yo juego los partidos y me hago daño. O sea, no es que yo, o sea, me están diciendo que yo voy a lesionar. O sea, estaban poniendo, o sea, creo que en un deporte como el rugby, donde se presupone que la fuerza física es un factor muy importante, donde lo es, pero también hay otros factores. Presuponer, porque es presuponer que la mujer va a tener menos fuerza que el hombre, es más débil que el hombre. Creo que es infantilista, creo que es paternalista, creo que es misógino, creo que es muchas cosas, porque o sea, yo, por ejemplo, nosotros ahora en el club, en veteranos, en el equipo de veteranos, que era veteranos, ahora es veteranos y veteranas. Hay muchas veteranas que están empezando a bajar, que son compañeras mías de mi quinta, que están empezando a bajar a entrenar con los chicos. Cuando tuvimos el primer partido, era como, ¿por qué no venís a jugar? Yo soy la entrenadora, claro. Y pues, sabes que no me pierdo. Pero como equipo mixto también, hombres y mujeres veteranas. Sí, yo les dije que sí, que por qué no bajaban a jugar. Entonces los chicos al principio me miraron como diciendo, pero claro, en veterano hay otras normas. No puedes correr más de no sé cuántos metros, tienes que pasar antes de ensayar no sé qué, tienes que... O sea, y luego las velocidades no son las mismas, o sea, se puede jugar perfectamente mixto. Bajo una de las chicas que está entrenando con nosotros, Pilar, que juega conmigo en el equipo, es una chica que debe medir, Pilar, no me mates si digo menos, pero unos 60 y pesar 60 kilos o menos, o sea, es pequeñita. Y les di un repaso, que acabamos el partido y todos, ¡jo, Pilar, enhorabuena, no sé qué! Y tenemos el partido, otro partido dentro de un par de semanas y ya está todo el equipo, oye, jugarás, ¿no? Contamos contigo, oye, ¿qué tal? Entonces creo que hay que romper barreras de esta forma, ¿no? El que World Rugby de pronto dijera las mujeres trans no pueden jugar, basándose en un estudio que había hecho con 6 mujeres en Noruega. O sea, es como, perdona, 6 mujeres trans en Noruega, hacemos un estudio y decidimos que las mujeres trans no pueden jugar con mujeres. ¿Cómo? O sea, ¿eso es ciencia? Para nosotras supuso una gran revolución porque además la Federación Española, claro, hizo así, se agarró y dijo lo que diga World Rugby, yo aquí no me mojo nada. Y fue como, no te mojas, no. Entonces hubo un momento en el que incluso
gente del entorno del rugby, es decir, entrenadoras y jugadoras de otros clubes, mandaron escritos a la federación pidiendo explicaciones por nuestras jugadoras. Y desde nuestro club la respuesta fue, hemos pedido los DNIs a nuestras jugadoras y pone mujer, porque es la realidad, ¿eh? Nuestros DNIs pone mujer. Alba Noa Castellanos, mujer. Y ahí nos agarramos, pero supuso un gran revuelo. También para Alba supuso tener que salir de, pues no de un armario, pero sí visibilizarse cuando ya no quería Del anonimato, ¿no? Y tuvo que exponerse, ¿no?, a una situación en la que no es fácil. Creo que es una mujer muy valiente y lo sigue siendo, porque a pesar de que se rompe la rodilla cada vez sigue jugando y nos da lecciones cada día, porque además hay mucha gente del club que no sabe que ella es trans, porque para nosotros, lo que decía Omaira, no es la jugadora trans, para nosotros es Alba Noa, entrenadora de sub-10, es jugadora, es muchas cosas, pero lo de trans es algo que no, es que creo que me suena tan a las cavernas, es como por favor... ¿Sabes cuál es el problema? Al menos lo que pasa conmigo es que al hecho de haber expuesto toda mi vida a nivel, ¿sabes? A la hora de poder, de que muchas personas quisieran escuchar mi historia y ese tipo de cosas, al exponerme tanto, que si tanta tele, que si tanto documental, que si esto, que si otro, y claro, yo lo veía como una oportunidad no simplemente laboral, sino también la oportunidad de poder abrir puertas y que montones de otras personas pues viesen mi situación y no la vieran diferente, ¿sabes? Al fin y al cabo como introducción, en plan que realmente viesen mi situación, porque yo siempre digo como que no considero que ser trans sea el epicentro de mi vida, pero claro, el hecho de que sea tan mediática, al menos dentro de mi deporte, y que todo el mundo me conozca, se basa en que me conozcan por mi situación, no por el hecho de que he llegado a jugar cosas grandes y la gente me vea jugar. Por tus logros o tu rendimiento. Es lo que estaba diciendo antes, que es lo que al menos pasa en mi situación. Yo hablo bajo mi punto de vista, no de lo que yo opino bien a otras personas, sino lo que yo experimento. Y lo que yo experimento es eso, no experimento rechazo, no experimento falta de respeto y ese tipo de cosas. Es más, la mayor parte de las personas vienen y me aplauden y me dicen, ole tú, pero es lo que vivo. En plan, la gente me conoce y es algo que quiero cambiar por el simple hecho de que soy una persona mediática y he vivido estas circunstancias. En parte, también, claro, para evitar que situaciones como esta que se han producido con este cambio de normativa de la Federación Internacional de Rugby que estábamos explicando y que nos comentaba Oti, para evitar que esto pueda suceder, llegue a suceder en algún momento en España, es por lo que una de las razones por las que es tan importante la aprobación de la futura ley trans. Crisalis, de hecho, lleváis muchísimo tiempo trabajando, Ana, en la aprobación de esta ley integral, estatal, que proteja los derechos de todas las personas trans en España, como ya estábamos apuntando en la intervención que hacías al principio de este coloquio. ¿Cómo nos explicarías, sobre todo cómo les explicarías a estas personas que temen la aprobación de la ley, por qué es tan urgente y cuál es el impacto que tendrá la ley, el impacto positivo, por supuesto, en el deporte español? Bueno, la ley es muy importante porque afecta directamente sobre las vidas de las personas trans y el desarrollo de sus propias vidas. Si una persona que no es reconocida en ningún ámbito difícilmente puede desarrollarse, independientemente de la edad que tenga. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, o lo que tiene que hacer el Estado español, es reconocer la libre autodeterminación de género, tal como ya ha reconocido diferentes organismos internacionales, el Consejo de Europa, la ONU. O sea, entonces es lo que tiene que hacer el Estado español para que estas personas no tengan que ir dando explicaciones en ningún lugar, como decía Omaira, de quiénes son y por qué. Quiero decir, todo el mundo tiene que entender que al final es algo
muy sencillo y muy complicado a la vez porque hay mucha desinformación, ¿no? Pero todo el mundo tenemos una identidad de género, absolutamente todo el mundo. Lo que pasa es que esto es muy difícil de entender cuando estamos ante una sociedad tan desinformada en este tema de la identidad de género y con la educación que se nos ha ido dando en cuanto a una sociedad binaria, hetero, binaria, matriarcal, podríamos seguir, ¿no? Entonces, las personas que encajan o que encajamos en esas dos cajas que antes describía Oti, ¿no? También hecho, en la caja rosa o en la caja azul, desde el momento en que nacemos, no nos hemos planteado que tenemos una identidad de género y lo importante que es que seamos reconocidas como las personas que sabemos que somos. Solo las personas trans tienen que pensar y demostrar quiénes son. Por lo tanto, se necesita una legislación que les reconozca sus derechos humanos, no es otra cosa. No estamos hablando de privilegios, estamos hablando de derechos humanos. En el momento en que y relativo al ámbito deportivo, más concretamente, Ana, que nos ocupa hoy, sobre todo por este debate que existe en torno a, ya lo apuntaba también Oti en otra de sus intervenciones, la obligatoriedad o no a tener que someterse a tratamientos hormonales, etcétera, sobre todo de cara a las mujeres trans, para poder competir dentro de la categoría de su sexo sentido. Claro, esto, a ver, lo principal de la ley es que se reconozca la libre autodeterminación de género, independientemente de la edad, porque aquí ya solucionaríamos muchísimo todas las vidas. Y el tema de menores que nos comentabas antes, que a día de hoy está bastante capado. Sí, por eso digo independientemente de la edad, que es algo que me acompaña siempre esta coletilla. Respecto al tema del deporte, evidentemente yo, antes no he querido intervenir, pero con el tema de las categorías mixtas estoy totalmente a favor, ya no solo como persona que lucha por los derechos de las personas trans, sino también como deportista y persona que está formada en el deporte, que se pueden hacer perfectamente, que se puede trabajar sobre ello y que vaya en función de las capacidades físicas de las personas. Luego podemos entrar en otros aspectos, pero es que no hay más que eso. Y que no es fácil pensarlo, que no es fácil estructurarlo, por supuesto, pero hay que hacerlo. Porque entonces estaríamos en una sociedad más igualitaria y en un deporte más igualitario. Ahí sí que estaríamos, ¿vale? Por lo tanto, yo apostaría por esto, pero claro, también hemos de ser realistas y no podemos vivir en los mundos de Yuppie, ¿no? Como digo yo. Entonces, todavía no ha llegado ese momento. Eso no quiere decir que abandonemos la idea de seguir luchando y picando piedra para que llegue ese momento y aprovechar todos los espacios posibles para clubes deportivos, clubes LGTBI, ADI, etcétera, para poder ir proyectando esto. Pero que única y exclusivamente sí romper ahora mismo con la diferenciación, ¿no? Hombre, categoría femenina, masculina en el deporte es muy complicado, pero en cuanto a las mujeres trans, porque no digo hombres trans porque no se les requieren los mismos requisitos, si le vamos a pedir esos requisitos a las mujeres trans, ¿por qué no las hacemos también las sometemos a los mismos requisitos a las mujeres cis? Hagámoslo. Solo a las mujeres, a todos los hombres. O sea, y a todos, claro, exacto. Que se pidan una serie de pruebas. Claro. Es que ahí yo flipo con esto. Claro. A mí lo que me pasa con la ley, Ana, no sé si te pasará a ti, es, perdona, Héctor, que yo ya sabes que me vengo arriba, pero es que cuando me leo la ley trans estoy de acuerdo en todo, o sea, la autodeterminación, todo, y cuando llego a la parte de deporte, leo los 4 puntos y digo... Hola. Sí, tienes toda la razón, Oti. O sea, no puedo simplificar el deporte a tú participas en tu sexo sentido. No, a ver, hay que ponerle un poco de coherencia a la ley. Entonces creo que la ley, en cuanto al deporte, bueno, está sufriendo muchas críticas y hay mucha gente dentro del deporte rechazando esa ley
Porque, claro, es que dentro del deporte hay cuatro líneas. Sí, Ya está. 4. Claro, Entonces, pero es no que es suficiente. no es una prioridad. No es una prioridad y por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, yo lo que pediría es que requisitos para todo el mundo. Requisitos para todo el mundo. Si vamos a poner requisitos y sabemos que, siendo realistas, que de momento es muy difícil romper con esas dos categorías e iniciar el camino de las categorías mixtas, o como mínimo femenina, masculina, mixta, empezar a implantarla, que sería maravilloso, pues escucha, requisitos para todo el mundo. Porque ¿quién te dice a ti que no hay una deportista cis que tiene unos niveles de testosterona más? Porque como todo es testosterona, ¿no? Según dicen, pues tiene unos niveles más según dicen, ¿no? Y por eso, tiene unos niveles de testosterona más altos que incluso una mujer trans, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué pasa? O sea, yo pongo esta cara cuando hablas de testosterona, Ana, porque volvemos a tener esa mirada androcéntrica de que todo pasa por la testosterona. Sí. Si tuviéramos estudios que demostraran que la testosterona es lo importante dentro del deporte, Que no lo hay. entonces yo firmo la testosterona. Claro. Pero no todos los deportes se basan en la testosterona. Entonces, Mucho menos. deberíamos tener mucha más información de cada deporte, ¿no? Eso es. Yo vuelvo a lo mismo. La respuesta creo que está en la ciencia. En la ciencia, no podemos mirar a otro lado, la respuesta está en la ciencia. Evidentemente, con la circunstancia actual que tenemos, que es nuestra cajita en la que nos hemos criado y la cajita que se lleva utilizando históricamente, es complicadísimo legislar el deporte trans. Claro que es complicado. ¿Cómo vas a legislar el deporte trans? ¿Cómo vas a encontrar el equilibrio entre no desvirtuar la competición, pero que todo el mundo participe dentro de la caja en la que estamos? El problema es que seguimos en la caja y el problema es que la caja la tenemos que mandar a tomar por saco, porque si en vez de la situación en la que estamos, cuando nosotras nacimos y 10 años antes y 100 años antes y 500 años antes el deporte hubiera sido mixto, hoy nadie se llevaría las manos a la cabeza diciendo, Dios mío, el deporte es mixto. Nadie. El problema es que la caja en la que nos hemos creado es esta. Se ha creado esta caja y todo lo que encaja en esta caja nos viene fenomenal. Todo lo que sale de esta caja nos incomoda que te mueres. Entonces, la respuesta está en la ciencia. Investiguemos, dediquémonos un tiempo real, démosle un giro. Es como si, no, como mi cajita me dice que nací mujer, soy heterosexual, voy a casarme, voy a tener 3 hijos y un perro, pues genial. Y hace a lo mejor 100 años este modelo nos venía que te mueres, pero es que han pasado 100 años y este modelo ya no encaja. Entonces tenemos que hacernos preguntas, tenemos que investigar y tenemos que ir más allá. No nos vale el conformismo, no nos vale el seguir donde estábamos, no nos vale el seguir estancados. La sociedad cambia, la cultura cambia, la religión cambia, todo cambia y nosotros no podemos seguir en el mismo sitio que hemos estado siempre. Tenemos que plantearnos respuestas, tenemos que buscarlas y tenemos que acudir a la ciencia. Por eso hablaba yo antes de esa ventana de oportunidad y al cambio, ¿no? Y de abrir la mirada y de realmente ver la realidad en la que vivimos. No estar ancladas todavía en una sociedad que no corresponde absolutamente nada las normas establecidas con la realidad en la que vivimos. Sí, y hay una resistencia total a ese cambio. Y os iba a comentar que efectivamente al final cada persona metaboliza de manera distinta las hormonas. Nadie somos hormoestables, por lo tanto esto que apuntábamos de, bueno, pues si tenemos que testear o tenemos que hacer pruebas que se hagan para todas, que no haya discriminaciones de ningún tipo. También un poco a colación del ejemplo que nos ponía anteriormente Oti, de Michael Phelps y su capacidad pulmonar, su envergadura de braza, etc. Es que además es poner siempre a las personas trans en presunción de fraude. Efectivamente. Absolutamente siempre. A las mujeres. A las mujeres trans, efectivamente. En el deporte siempre en presunción de fraude. Sí. Siempre. Y a colación de esto, Ana, además, fíjate, quería también, a ver si Omaira nos puede también un poco ilustrar según su experiencia. Como sabéis, dentro de otra asociación, Deporte y Diversidad, que también forma parte de ADI, el equipo de formación nos dedicamos también a hacer estos seminarios a
clubes, federaciones deportivas, o sea, todo el personal que tiene relación con el ámbito deportivo, y son formaciones sobre diversidad sexoafectiva dentro del deporte y sobre la prevención de la LGTBI-fobia en estos entornos deportivos. Y es curioso, pero en varias ocasiones ya nos ha pasado de que alguna de las alumnas o alumnos que tenemos, alumnos, entenderme, entre comillas, de las personas que asisten a estas formaciones y que ven con recelo, además, la participación de las mujeres trans en la categoría de su sexo sentido, en la categoría femenina, nos plantean que, claro, ¿qué ocurriría si personas que no son trans fingen serlo para poder obtener esta ventaja dentro de la categoría femenina en su carrera deportiva? Entonces, por eso quería, ya que te tenemos hoy aquí, Omaira, que nos digas tú o sea, ¿podrías explicarnos para A ver, entender si para esa mí, preocupación que tienen estas personas tiene algún fundamento o no? a ver, para mí es una burrada. O sea, directamente pienso que ¿quién va a ser capaz de...? Es que si la gente realmente piensa eso, es que realmente acuda a su médico, en plan, o sea, de verdad. O sea, a ver, ¿cuál es el problema? Y al menos lo que la gente suele decir y lo que a mí a lo mejor conversaciones que he solido tener. La gente me dice, vale, por ejemplo, tu caso. Yo, por ejemplo, veo bien que una persona como tú esté jugando, es lo que me suele decir la gente, ¿eh? Porque tú nunca te has llegado a desarrollar como un hombre, has empezado un proceso de hormonación muy joven y eso no te da la misma situación que hay otras personas. Por ejemplo, en el vóley, aparte de mí, hay una chica que se llama Tiffany Abreu, que es brasileña, que es la situación de ella, que aquí donde entra el debate. Antes de ella dar el paso en plan de considerarse lo que es hoy en día, que es una mujer, Y de hacer su se transición. desarrolló Sí. completamente como un hombre, jugó la liga masculina, fue de los mejores, vino aquí a España, jugó como hombre en la Superliga masculina, lo ganó todo, fue MVP, fue uno de los mejores jugadores, le pasó el tiempo, yo qué sé, imagínate, no sé qué edad tiene, pero a los 30 años decidió, mira, yo me considero una mujer, sea la situación que sea, a lo mejor llevaba mucho tiempo, es que no me sé su historia. Sí, pero Se bueno, el dio el caso es que paso, en plan, transicionó, estuvo un tiempo alejada del sí, deporte para sí, llevar a cabo su transición. dio el paso, no sé si se ha operado, no sé lo que ha hecho, Y y se fue fue a a vivir a jugar como Italia. mujer. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí es donde entra el debate y todo el mundo se queja, que estás jugando con una mano atrás atada y no estás dando tu máximo nivel, porque la gente lo ha visto jugar anteriormente, antes de que diera su transición, y eso es lo que el miedo que suele tener las federaciones y los clubes. De que, claro, imagínate, se dio la oportunidad de que una persona, de que yo jugara. Imagínate que ahora vienen 5 personas más a decir, oye, ya que Omaira tiene este derecho, ¿por qué no lo puedo tener yo? Y es algo que es lo que os iba a preguntar antes. Yo di el paso. ¿Por qué después de mí no ha habido otras personas en una máxima categoría dentro de España que hayan conseguido el mismo logro? Y es algo que yo no entiendo. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy jugando la máxima categoría, porque en otros deportes no no se ve. Es lo que yo no entiendo. En el vóley se ve, por ejemplo, conmigo. Yo conozco otras mujeres trans que juegan vóley en España que no les dan la oportunidad que tengo yo. No entiendo por qué yo la tengo y otras personas no la tienen. Y no lo sé porque lo desconozco. Desconozco ese mundo, ¿me entiendes? Así que ustedes que supongo que estáis más involucrados dentro, me podéis contestar porque es algo que yo no entiendo. Pues no sé si alguien puede contestar a la duda que tiene Omaira. En cualquier caso, por lo que la referencia que hacías a Tiffany Abreu, efectivamente, que es una jugadora de voleibol que pertenece a la selección brasileña y de hecho se espera que sea una de las primeras deportistas trans que pueda llegar a acceder a la competición de unos Juegos Olímpicos. Estaba previsto que lo hiciera el año pasado en Tokio 2020. Pero el problema es que las demás de la selección no quieren. Bueno. Las demás de la selección dijeron, si ella va a la selección, yo no voy. ¿Y qué pasa con Brasil? Que Brasil es de los mejores equipos de vóley. Brasil tiene muchísimos primeros puestos en Juegos Olímpicos, tiene de las mejores jugadoras, de las mejores ligas, y muchas están en desacuerdo y dicen, si juega Tiffany, no juego yo. Y me parece horrible, o sea, me parece completamente horrible, porque al menos lo que me pasa aquí en España es, vale, yo me pego una temporada de loco, juego súper bien. No me llama la federación, hay convocatoria de la selección española. Imagínate que por temas burocráticos yo no puedo jugar competiciones, pero joder, que me llame mi federación, que esté interesada en mí, que quiera dar el paso de intentar
que yo tenga la oportunidad, al menos solamente entrenando, dándome una camiseta, que es una tontería, pero dándome una camiseta y decir, nosotros queremos contar contigo independientemente que no se te permita, a mí eso me hace sentir incluida, me hace sentir apoyada y respaldada, y no simplemente por la federación, por el hecho de quién soy, sino por el hecho de que soy una deportista, de que me he trabajado toda la temporada para estar en donde estoy, porque no es algo fácil, no es algo fácil levantarte todos los días y entrenar duro para tener los reconocimientos que quieres. Es algo que se trabaja con el tiempo, no es algo que se te regala, ¿me entiendes? Y me da rabia el hecho de que se le dé oportunidades a otras personas que no tienen mi nivel deportivo y que por el hecho de ser yo quien soy no tenga esa oportunidad, aunque sea mínima, de que me llamen y que me digan, oye, venga, estás convocada, ven a entrenar. No se me da esa oportunidad y es algo que me da rabia. Pues por ello seguimos trabajando y por ello también estamos hoy aquí hablando de todo esto, Omaira, efectivamente. Ana, tenías la mano levantada, no sé si quieres hacer una última apreciación y luego ya os lanzo la pregunta de cierre a las 4 y clausuramos. Sí, soy breve. Respecto a a la deportista brasileña a la que aludíais, cuando competía conforme a su sexo registral, que no quiere decir que fuera su identidad de género, exacto, ¿vale? Que tendría seguramente, si no hizo su tránsito social, pues posiblemente, no conozco su historia, sería porque habría alguna circunstancia que no se lo habría permitido. Esto no la invalida ni como mujer ni como deportista. El tema es volvemos siempre a lo mismo, es esta presunción de fraude que siempre se tiene sobre la mujer trans en este caso, ¿no? Entonces, que si es una mujer, tendrá, y estamos diferenciando entre categoría femenina y masculina, tendrá que jugar como en la categoría femenina. Y todos estos debates que hay conforme a, no, es que va a ir y va a decir que es una mujer para poder tener ventaja. Es que son discursos estériles, demagógicos, ideológicos, que lo que hacen es intentar convencer de algo que es imposible. Que es imposible. Nadie va a recorrer un camino tan duro, que no es nada fácil, en todos los ámbitos de su vida, para conseguir una ventaja sea deportiva, sea en cualquier ámbito. Es estar alejada de cualquier tipo de realidad absoluta. Y son, lo que decía, debates estériles, demagógicos y muy ideológicos. Muchísimas gracias, Ana, por tu aclaración. Como os decía, ya casi llevamos hora y media de coloquio, así que nos toca cerrar, aunque me encantaría poder estar aquí un ratazo largo más con todas vosotras, por todo lo que nos estáis enseñando. Para hacer este cierre, me gustaría, igual que hemos hecho al inicio, compartiros una pregunta común para las 4. Y sí que os pido también, igual que hemos hecho al inicio, concreción y brevedad a la hora de responderla, ¿vale? Para que podamos poner un broche bonito entre todas a este pequeño coloquio que hemos hecho. Sara, me estás enseñando algo que no sé muy bien qué es. Ahí estás tomando nota. Vale. Bueno, pues la pregunta que os lanzo, ya como cierre y colofón, es ¿cómo creéis que podemos contribuir a crear sororidad entre todas las mujeres para defender desde la diversidad las demandas y los derechos de todas? Apoyarnos. Yo te diría educación y visibilidad y referentes. Referentes, una vez más. Yo Y apoyarnos, apuntabas tú, Omaira. Perdóname. Apoyarnos, en plan, lo que dije yo al principio, desde que tengamos una pequeña oportunidad de poder contar nuestras historias y que las personas nos escuchen y nos vean y se puedan sentir identificadas, independientemente de que no vivan nuestra situación, simplemente que lo vean. Por ejemplo, ahora lo que está sucediendo, de que hay muchísimas series como Veneno, que están abriendo muchísimas puertas y están dando oportunidades a un montón de personas, cosas así
son las La que realmente visibilidad necesitamos. de la que hablaba Ana, efectivamente. Es lo que necesitamos. Yo Genial. igual, yo estoy con Ana al 100% y además es una cosa que lleva a la otra. Visibilizar que nos lleva a crear referentes. Visibilizar de todas las maneras posibles, crear esos referentes y poder avanzar a partir de ahí. Y desde luego, aparte de esto, pues entidades concretas tendremos que tomar acciones concretas para hacer nuestra parte del trabajo. Pero desde luego, si hablamos de individualidades, cada una de nosotras podemos hacer una pequeña parte. Cada ciudadano del mundo puede hacer su pequeña parte, que es visibilizar. Visibilizar. Yo nunca me planteé esconderme, nunca me planteé callarme, nunca me planteé no hablar de mi pareja, nunca me planteé renegar de mis hijos. Y esto parece súper normal, si lo dices así, pero es que no lo es. No lo es. Visibilizar. Por desgracia no lo es, efectivamente. Oti. Qué difícil. Yo es que creo que, o sea, yo estoy muy triste con la reacción que ha habido de algunas mujeres feministas ante las mujeres trans, ¿no? Y creo que hay un sentimiento de sentirse amenazadas, ¿no? Como, joder, ahora vienen estas a quitarnos nuestro trocito, ¿no? Entonces, no se me ocurre otra forma que generar un espacio de seguridad dentro de esa sororidad y educación y formación. Creo que es la base de todo para evitar esos mitos, para evitar pues eso, que alguien diga esa barbaridad de es que ahora todos los hombres van a decir que son mujeres para poder competir y ganar todos los títulos de todas las competiciones, no sé qué. Yo cada vez que oigo eso se me ponen los pelos como escarpias. Y seguro que a lo mejor hay alguno que lo hace, no digo que no, pero no sé, o sea, bueno, creo que formación y hay que generar un entorno de seguridad. Es lo único que se me ocurre, porque si abrimos un debate entre nosotras y abrimos una brecha entre nosotras como mujeres, estamos jodidas. Vuelven a ganar ellos otra vez. La caja azul otra vez. La unión hace la fuerza, desde luego. Así que nada, como resumen y tal como habéis dicho vosotras, efectivamente, la visibilidad, el apoyarnos las unas a las otras y los otros a las unas igualmente. Y los referentes tan importantes de los que ya hemos estado hablando también durante el coloquio que se consiguen a través de esa visibilidad, como apuntaba Sara. Gracias a las 4, gracias por enseñarnos tanto durante esta mañana, gracias por permitirnos aprender de vosotras, gracias por parte de Adi por compartir este ratito y no tengo mucho más que añadir. Ha sido un honor y un placer poder compartir esta hora y media de coloquio. Esperemos que este sea el primero de muchos que se organicen desde la Asociación Deportiva, la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI. Y nada, a todas las personas que nos hayáis podido seguir en el YouTube, deciros que luego además este coloquio se quedará ya como vídeo dentro del canal de Adi, por si alguien necesita volver a verlo, repasar, revisar, etc. Y nada más. Muchísimas gracias. Hasta aquí el coloquio de hoy. Gracias a nuestros ponentes, gracias a Adi y un placer. Hasta la próxima.